Gloria a Dios. Gracias Padre Santo por esta oportunidad esta noche, Señor, el que tú usas lo que me estás enseñando a mí para poderlo explicar y entenderlo yo también mejor y explicárselo a mis hermanas, Señor. Siempre tus mensajes son maravillosos, Señor. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Gracias por tu palabra, que tu palabra es vida, es luz y es amor, como hemos estado hablando todas estas noches. Le doy la bienvenida a todas las que están en Facebook, a mis hermanas aquí presentes. Gracias, Padre Santo, nuevamente, porque tú nos ayudas. Es un regalo de no tomar así o no menospreciar o asumir el que estemos aquí porque nosotras tenemos esa gran voluntad, ese gran esfuerzo, sino porque tú lo has dispuesto así, Señor. Tú nos has regalado un nuevo día, Señor. Gracias por el día de ayer y gracias por el día de hoy, Señor. Y pues aquí venimos a glorificar tu nombre, a aprender de ti, Señor, para poder dimensionar y amarte más y más como tú te lo mereces. Todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí estamos ya comoditas todas, como vieron en el WhatsApp que se envió tempranito hoy. Gracias a Lupita por escribir ahí el título. El título es Jonás, la calabacera y el gusano. Dice, wow, un título medio raro. Yo tenía que entender qué es lo que quería decir eso. Creo que todas conocemos la historia pues de Jonás, pero a veces yo en particular no la había analizado como la estoy analizando y entendiendo ahora, como el Señor me ha querido mandar un mensaje de algunas cosas que yo necesito rectificar y mejorar en mi manera de ser. Eh, Les hago la pregunta, ¿cuántas de las que estamos aquí presentes, nos parecemos al profeta Isaías o al profeta Jonás? Es una pregunta. Recuérdense que Isaías dijo, nos recordamos siempre también de esta frase que dijo, como decía esa canción, heme aquí, envíame a mí. Eso está en Isaías 6:8. En cambio, Jonás se resistió a ir a la misión dada por Dios y ya entenderemos el por qué. Ahora simplemente no es, porque fue desobediente, que es lo que yo entendía, la mayoría entendemos, pero indagué un poquito más y hay mucho más que simplemente esa actitud de desobediencia. Así que nos vamos ahora a embarcar en esta historia tan interesante. Eh, y les digo sinceramente que cada vez que, por eso nosotras constantemente, Rosita nos dice, lean la palabra, tengan tiempo de intimidad con el Señor, porque para mí por lo menos los temas, yo cuando busco ese momento de intimidad y ahora estoy pues en el proceso de estudiar los profetas, siempre algo me ilumina mi mente, ese Espíritu Santo me ilumina mi mente, ¡pah! Y me da un título, wow, digo yo, wow, este para la próxima enseñanza. Siempre lleva la delantera, siempre de antemano, porque Él sabe que yo estoy tratando, mi deseo es tratar de agradar a Dios y de aprender. Así que lo digo de corazón, no lo digo porque, ay, porque qué bonita es Cristinita, no. Lo digo de corazón, le pido a Dios que me ayude a tener ese deseo, ese corazón de conocerlo más y agradarle más a Él. Entonces, hace un tiempecito atrás que como el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros, que él me habló de algo y es que, wow, sí, es muy fácil decir la frase, heme aquí, envíame a mí, pero muchas veces eso sale solamente de la boca para afuera. Pero yo me estuve observando a mí en algunas situaciones y habían pensamientos donde el Señor me mandaba a hacer algo o a decir algo. Y pues yo tenía las excusas, como a veces las tenemos todas. No es el momento, eh, a lo mejor no le cae bien lo que tengo que decir. No, esa frase muy comúnmente que yo uso de vez en cuando, no tirarle las perlas a los cerdos. Pero eso muchas veces es una manera de nosotros justificarnos para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Así que yo tengo que tratar de entender más eso y tener un poco más de cuidado con eso, porque yo, por ejemplo, tengo, y de ahí donde viene, creo que este razonamiento, este entendimiento, discernimiento que el Espíritu me ha dado, y es que tengo una persona que vive aquí, no en mi edificio, pero aquí en Century Village, donde el Señor me la puso en mi vida. Y es un temperamento un poco difícil, muy codependiente, muy
ñoña, muy mártir, y a mí me cuesta mucho trabajo lidiar con ese temperamento. Y entonces yo sí me he dado la excusa, digo, bueno, esta persona es de descendencia judía, ella cree en la Torá y todo eso. Sin embargo, ella busca con tantos deseos por un favor que yo le hice una vez. Se siente tan sumamente agradecida que ha visto algo en mí. Lo único que ella pudo haber visto en mí es a Jesús. Y entonces, sin embargo, yo siento que es como el Señor me manda, como mandó a Jonás. Te envío a esta misión. Yo no tengo que pensar el por qué, cuál es la misión. El Señor es el único que sabe. Yo no sé, pero sin embargo, yo me resisto y busco toda clase de excusas. Y ay, es muy codependiente. Ay, me altera un poquito. O sea, yo soy una persona bastante paciente, pero como que me irrita un poquito la paciencia. Y entonces yo quiero que el Señor me ayude con esto. Y por ahí yo creo que es donde viene esto de la enseñanza de Jonás, la parte que el Señor quiere que yo aprenda y pues la que le voy a compartir a ustedes esta noche. Me pareció interesantísima. Así que, y bueno, en cuanto a esa pregunta que yo hice, ustedes la pueden contestar al final o ya tal vez saben. Yo sé que mi actitud, basada en lo que le acabo de decir, es la actitud de Jonás. Es como envía a otro. Yo no estoy lista, no es el momento para que darle las perlas a los cerdos, toda clase de excusas. Así que yo en este momento puedo decir que soy Jonás, aunque creo firmemente y mis deseos son de que yo pueda llegar a decir, envíame a mi Señor, pero hacerlo con pasión y con amor y con obediencia. Entonces, le voy a empezar definiendo la palabra calabacera, o sea, Jonás, la calabacera y el gusano. La calabacera es una planta trepadora o rastrera, cultivada como la hortaliza, alimento para el ganado y como planta ornamental. La mayoría es de la opinión de que esta calabacera, eh, más bien lo que simbolizaba, que si se trataba dice que Ricinus communis, una planta que produce unas cápsulas de hermosa apariencia de cuyas semillas se extrae el aceite de resino, o sea, por eso la calabacera. Sus hojas son amplias, forman un buen follaje, lo cual a su vez ofrece una buena sombra. Y ya luego le defino para que vean la importancia que tiene esto, lo de la calabacera en la historia de Jonás. Y bueno, esta enseñanza está basada en Jonás 4, del 1 al 11. Y entonces, empiezo con una frase o algo un poquito fuerte que dice así: ¿qué sería si Dios te mandara a ti o a mí a evangelizar la persona que asesinó a tus hijos o mató a tu esposo y violó a tus hijas? Eso suena aterrador, sobre todo porque eso consideraría que debes perdonar a esa persona cuando tú deseas el juicio de Dios sobre ella. Siempre queremos pues la venganza, ¿no? Es lo primero, especialmente un ser tan cercano y tan querido. Cerca del año 750 a.C. se levantó un imperio en la región norte de Palestina, un imperio bruto, guerrero y conquistador. Bueno, es el caso de Jonás, quien durante toda su vida en el proceso de expansión del imperio de Asiria había visto y había aprendido a tener rencor y terror por el naciente imperio. Solo los que se encuentran en un ambiente de guerra saben cómo pueden llegar a ser de brutales los hombres. Entran a tu casa, violan a las mujeres, matan a sangre fría a los niños, destrozan sus pertenencias, se llevan todo lo tuyo. Jonás había experimentado esta sensación de querer tomar las armas y matar a los malvados, la impotencia de saber que no puedes hacer nada y sobre todo de saber que esto es así porque Dios lo permitió. A pesar de que Jonás no nos dice mucho de cómo era Nínive, el profeta Nahum sí nos los describe. Nos dice que Nínive fue una ciudad sanguinaria. Esto está en Jonás 3:1, una ciudad culpable de derramar la sangre inocente de otros pueblos. Era una ciudad conocida por el engaño, la falsedad, el robo y las atrocidades que cometían. Esto está en Jonás 3:1 y 4. Nínive era un pueblo que estaba en extremo pecado, llegando a pensar cosas malas contra Dios, explotando al desvalido,
supremamente cruel en la guerra. Adoraban a los ídolos. Había prostitución y brujería. Todo esto Jonás lo había experimentado desde pequeño y veía cómo el imperio se fortalecía, porque a los pocos años después de esto, Nínive se convirtió en la capital del imperio. Así que ya van más o menos viendo en el ambiente en que Jonás creció. Le voy a leer aquí Jonás 4 del 1 al 11, pues esto cuenta un poquito más de lo que sucedió, ¿no? Jonás se afligió en extremo y se enojó debido a todo lo que le mencioné y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, ya puede imaginarse cómo era la calabacera, crece rápido, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, esto el Señor hablando, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así que mira esto. Entonces, les voy a compartir ahora 3 puntos de la parábola de la calabacera. La primera es la acción de un hombre furioso. La segunda, parábola del Dios amoroso. Y la tercera, la explicación del Dios piadoso en medio de toda esta historia. Empezamos con la acción de un hombre furioso. Este está en el versículo del 1 al 4. Nota que este primer versículo empieza con la palabra pero. Ese pero coloca a Jonás como el bandido de nuestro texto, a pesar de lo que ha tenido que vivir desde pequeño, de lo que ha visto en su vida. Dios lo envía a un lugar donde no quiere ir. Luego tiene que pasearse entre sus calles y profetizar, y ahora ha experimentado lo que temía. Dios no ha cobrado venganza. Eso es lo que él sentía. Si usted pudo darse cuenta, este libro no tiene epílogo, es decir, que no tiene final. Parece que la historia fuese cortada de manera repentina y no se nos deja saber cómo termina. No se nos deja ver cómo la furia de Jonás es disipada. Y ni siquiera si él fue salvo o no por el mismo, autor del libro, que era Jonás. Jonás escribió su propio libro y como él luchó contra su ira, no pudiendo entender cómo es que Dios puede perdonar a los malvados, es la posición de un alma asesinada que se quema en el infierno mientras su asesino disfruta del cielo. Eso es para ser un poco dramático, ¿no? Este contraste, sin embargo, no es entre dos hombres, sino entre Dios y el hombre. Es solamente una explicación del atributo más recordado por los profetas del Antiguo Testamento. En Números 14, del 18 al 19, dice, Jehová
tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de su misericordia y cómo ha perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Esto es lo que afligió a Jonás. Él se enoja de que Dios perdone a estas personas malas que han matado, lastimado, dejado hijos huérfanos, padres sin sus hijos, que han violado, masacrado a los niños. No puede ser que Dios los perdone y que ahora Él sea el bandido de la historia. Si bien Dios es tardo para la ira, Jonás no lo es. Él arde de rabia, viendo cómo es que Dios no actúa de la misma manera que Nínive. ¿Cómo puede el pez lamentarse por el agua en que está nadando? Jonás sabía que si Dios lo estaba enviando a predicar a Nínive, es porque los pensaba salvar. De otra manera, no lo estaría enviando a evangelizar en este lugar, y esto lo hizo arder en ira. Ahora yo pues entiendo un poquito más el por qué él rehusó ir a esa misión. Dice entonces, Señor, yo no quería venir aquí. Me han hecho daño. Le han hecho daño a las personas que quiero. Estuve en un barco y fui arrojado al mar. Estuve a punto de ahogarme. Estuve 3 días bañado en vómito de este pez. Luego caminé por varios días para llegar a esta ciudad. Me humillé en medio de ellos 6 días proclamando que los destruirás. Mejor mátame, prefiero morirme. Su acción cuando ve que Dios bendice a quien hizo tanto mal es arder de ira, y Dios le dice a Jonás, es malo estar tan enojado. Tal vez has estado expuesta, le hago una pregunta para nosotras o para reflexionar. Tal vez ha estado expuesta a este pecado como Jonás, por pequeños o por grandes motivos. En el hombre la ira es un grave pecado que no debe dejarse pasar como algo tolerable. Y sé que nos cuesta mucho trabajo. Esto es un mal que es difícil, porque la carne lo que quiere siempre es vengarse, porque si hicieron mal, tenemos que pagarle bien al mal. Y pues esto es algo que está también dentro de nosotros. En Santiago 1:20 al 22 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si notas, la expresión que acompaña la afirmación de Santiago es inmundicia y abundancia de malicia, la cura, la mansedumbre. Ahora que hemos visto la acción del hombre furioso en la parábola de la calabacera humana, veamos la parábola como tal, y ese es nuestro segundo punto ahora, la parábola del Dios amoroso. El escritor dice de esta enseñanza, nunca me he sentido enojado porque Dios sea piadoso, pero algunas veces lo he hecho porque es piadoso con quien creo que merece ser castigado o merece que le vaya mal. Mientras tanto lo veo prosperar, y esa es la historia de Jonás, que ha salido fuera de la ciudad y está mirando desde lejos a ver qué sucede. El mensaje predicado era que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Ellos se arrepintieron los primeros días y Jonás se fue a contemplar cómo eran destruidos. Cuando esto no sucedió, enfureció y Dios empieza a tratar con Jonás. Y así estoy segura que trata con nosotros de muchas maneras, en muchas situaciones. Contra la voluntad de Jonás, en realidad, el viaje ha dado gran fruto. O sea, fue bien con lo que lo que fue a anunciar, ¿no? Pensaba dejar que los marineros murieran mientras él estaba encerrado en el barco y proclamaba la verdad. Ellos se arrepintieron. Proclamada la verdad en la ciudad, ellos se arrepintieron también. Jonás
quiere juicio, pero lo que ve es y experimenta es el amor de Dios por los paganos, no creyentes y gentiles, pero jamás Jonás no está disfrutando ni un poco su encomienda. No puede huir porque ya lo intentó. Odia tener que evangelizar a esta gente y fuera de eso Dios no los destruye. Necesita entender porque su ira no lo deja entender. Y eso nos pasa muchas veces que cuando estamos tan furiosos y tan airados no podemos pensar claramente y no le damos lugar al Espíritu de Dios para que nos guíe y que apacigüe esa furia. Por ello, Dios le da una parábola real en que nazca una calabacera que le dé sombra para que espere el juicio. Jonás se alegró por ella, porque tenía sombra, ¿no? Esto no sería importante a no ser porque nunca en todo el viaje se había alegrado por algo. No se alegró con el llamado, sino que huyó. No se alegró al ser identificado como enviado de Dios, sino que pidió ser echado al mar. No se alegró al ser tragado o vomitado por el pez, sino que oró con amargura. No se alegró al predicar arrepentimiento, sino que lo lamentó. Y ahora lo único que ha causado alegría se lo ha causado después de un ataque de cólera. Hay una explosión de sentimientos encontrados en Jonás. Podemos entender todo ese proceso. O sea que yo he entendido un poquito más todo el proceso, lo que él pasó, y pues aunque no se justifica, pero puedo entender el por qué él tenía esa actitud. Pero Dios decide prepararle un gusano, ¿no? Después que está todo cobijadito con la calabacera, con su sombra. Entonces nuevamente se queja Jonás. Me trajiste desde tan lejos, no me dejaste morir en el mar, no morí en el pez, no me mataron los asirios, tú los perdonaste y yo estoy muriendo con este siroco, prefiero morirme. Y la palabra siroco quiere decir es un viento que viene con arena y causa del calor de ella aumenta la temperatura de manera exponencial, o sea, insoportable. Dios está llevando a cabo una serie de acontecimientos en la vida de Jonás para enseñarle nada de esto es casual. Dios ha entrado a provocar cosa tras cosa en su vida para mostrarle el valor del perdón, a deshacerse de este terrible pecado que es la ira. Es un alma corroída por dentro, amargada y sensible, que cuando las cosas no salen de acuerdo a sus ideales, quiere destrozar el mundo, aun cuando sea una ira aparentemente justificada. No es extraño que las cosas nunca funcionen para una persona iracunda, que se siente atacada por todo y que entre más siente eso, más cosas ponen a prueba su carácter, que tenga momentos de tanta frustración, que desee matar o matarse. Y mucha gente a causa de la frustración termina con su vida, porque nada parece funcionarle. Lo intenta de una manera y no funciona y de otra tampoco. Y mientras tanto, las personas a su alrededor parecen ir de mal en mejor. Esto es el sentimiento de Jonás. Hemos visto primero la acción del hombre furioso, después la parábola del Dios amoroso y finalmente vamos a ver la explicación del Dios piadoso. La presentación con la cual Dios se dio a conocer fue Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. La base es que Dios ama profundamente al hombre de tal manera que su piedad sobrepasa su ira. Interesantísimo. Su piedad sobrepasa su ira. Wow. Yo creo que es lo contrario al ser humano. Solo imagina por un momento, estos hombres mataron a sus hijos, violaron a sus hijas, despedazaron a sus niños, robaron su casa y aún así Dios decide salvarlos para mostrar que la salvación es de Jehová. Cuán grande es la piedad, es decir, la compasión de Dios y cuán diferente es a nosotros. Nosotros estamos ofendidos por el desamor, el abandono, una palabra que nos dijeron mal, etcétera. Pero Dios tiene compasión de los hombres, aunque malos,
porque Él los creó, porque Él los ha sostenido. El texto es un contraste entre la compasión del hombre y la de Dios, porque el hombre deja que las cosas de este mundo lo hagan odiar a los otros, pero Dios ama a sus enemigos y la muestra son quienes ahora le siguen. Él los salva por amor, porque es piadoso, o si no, ya nos hubiera consumido. La clave para entender la parábola es que así como la calabaza perece, el hombre perece. Nosotros no podemos tener compasión de una planta y desear el mal para un hombre. Y a veces nos pasa, ya sea planta o sea con los mismos animales. Vemos el ejemplo, que hay gente que cuidan mejor a un animal, a un perrito, un gatico, no para ofender a ninguno que tenga animales, porque no se deben maltratar, pero le dan más importancia a la vida de un animal que a la vida de un ser humano, porque la planta es fugaz, pero el hombre es imagen de Dios, su alma es eterna, debemos anhelar su salvación, glorificar a Dios por su conversión y caminar hasta donde debamos para su evangelización. Wow, ahí sí que eso está duro porque yo estoy cortísima, corta de esto. Hermana, el libro de Jonás quedó abierto para que tú escribas su final. Esta es tu historia. Jonás al final entendió y escribió este libro para mostrar su necedad, como Dios los rescató del terrible resentimiento, la falta de compasión por aquellos que le hicieron mal, y lo dejó abierto para que sus lectores concluyeran su propia historia. De qué manera ella concluye depende de ti y de cuántas caídas necesites para ser piadoso, para perdonar, para de cuántas tormentas que tenemos que enfrentar, de cuántos naufragios, de cuántos peces gigantes, de cuántas calabaceras y de cuántos gusanos necesites para aprender la lección, cada uno de nosotros. Este libro está escrito para que tú y yo escribamos el mismo final de Jonás. La salvación es del Señor. Ahora les voy a compartir unos puntos para que reflexionemos. Aquí les digo, pues, a todas ustedes, mis queridas hermanas, puede que tú hayas visto hasta hoy un Dios distante, lejano, un Dios de ira o cruel, que has personificado como un Dios legal, que se trata de cumplir requerimientos, mandatos y órdenes. Esto no es el Dios de la Escritura, no es el Dios de los cielos. Él está cercano, su piedad sobrepasa su ira. Está dispuesto a darte el perdón, no importa el pasado, no importa las heridas que traes, aunque haya sido abusada, abandonada, lastimada, a pesar de las infidelidades, desamores, depresiones, planes sin realizar, necesidades económicas. Entendámoslo, entiéndelo. Cada cosa está diseñada para darte a ti, a mí, para traerte a Él. Todo esto para acercarnos. La salvación es del Señor. El Señor siempre utiliza todas estas situaciones para atraernos más a Él. Curar las heridas, queridas hermanas, demanda ofrecer perdón. El entendimiento de la piedad de Dios debe llevarse a entender cómo es que Dios te ha amado por encima de la maldad de nuestro propio corazón, que ha tenido ira, deseado perjuicios, lamentado el progreso de otros. Ofrecer el perdón es escribir el final del libro, un final piadoso. Nunca estimes los esfuerzos en buscar las personas que odias, con las que tienes profundas cargas. Esa es la mejor predicación, decirles que amas al Señor e invitarles a que se arrepientan. Muy duro, pero a través del Espíritu Santo lo podemos hacer, pero es sumamente difícil. Tu ira nunca tendrá justa causa, porque la ira de Dios es lenta, no actúe de manera impetuosa, no se levanta a golpes, no es incontrolable, porque Dios mismo domina sobre tu ira. La ira en el hombre es ocasionada por la falta de dominio propio, lo cual es una obra del hombre caído. Mis queridas hermanas,
termino recordándoles que somos un instrumento de perdón. El tener rencor contra el enemigo es malo, ya la pudimos ver en la historia de Jonás. Cuanto más cuentas tengas con los hermanos, más afrentas sufrirás. Sé piadosa como Dios, sea un instrumento de perdón. Comprende que al final Dios nos aparta de cualquier camino al que no nos haya conducido, pero a veces queremos hacer la voluntad y decirle a Dios por dónde queremos coger. Su inmensa compasión de perdonar y olvidar el pecado es la expresión de su fidelidad al pacto ofrecido a todas las generaciones futuras. Pues que Dios las bendiga, mis hermanas. Yo espero que a través de esta enseñanza puedan ver si ustedes son como Isaías, heme aquí, envíenme a mí, y lo cumplen, lo dicen de corazón, lo entienden. No importa que vaya contra lo que su carne le diga, pero se lanzan. O como Jonás. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder perdonar, a poder entender, de ser obediente, pero ya por lo menos entendemos o entendí yo el por qué Jonás se rehusaba de la manera que se rehusaba. No que fuera justificada, pero todo lo que él pasó y todo lo que vio, el pobre. Y nuestra naturaleza no es diferente a la de Jonás, exactamente la misma. Cuando alguien nos hace algo o hiere a un ser querido de nosotros, lo primero que queremos es atacar y vengarnos. Así que tenemos que dejar la venganza, la justicia al Señor y ser obediente a donde quiera que Él nos envíe. Y muchas veces o todas las veces sabemos que ese mensaje viene de Dios, pero no queremos obedecer y nos justificamos con todas las excusas que conocemos. Así que Espíritu de Dios, ayúdanos a poder cambiar y a poder entender, Señor, lo importante que es perdonar y dejar la justicia en las manos de Dios. Así que gracias, las bendigo, mis queridas hermanas, y así concluye esta enseñanza. Poderosa enseñanza, Cristi. Qué bonita enseñanza. De verdad que disfruté porque está tan clara, tan bien explicada y tan acorde a nosotros, ¿verdad? Que podemos ser como Jonás, de necias y tercas y no tener la misericordia y todavía reclamarle a Dios y por qué haces esto. Y no, está tremenda, de verdad que había entendido lo de Jonás, pero hoy se me aclaró mucho más Bueno. por qué él no quería ir, ¿verdad? Porque él no quería ir a Nínive. Yo no sabía que era una ciudad tan pervertida, que había hecho tanto daño. Yo nada más tenía la idea de que Dios la mandaba porque quería salvarlos y no destruirla. Había juicio. Y bueno, de verdad que, aunque fue a regañadientas, ¿verdad? Enojado, sí. Pero fue. Y eso provocó que ese pueblo se salvara. Porque cuando el Espíritu Santo hace la obra, aunque vayamos, no lo hagamos como debe de ser, con toda la intención y la actitud buena y todo, pero aún así el Señor lo usó y el pueblo se entendieron y se pusieron en ayuno todos, el rey y todo, hasta los animales, y no cayó el juicio sobre ellos. Fíjate que o sea, es muy profunda porque cuando ya la aplicas y la meditas, te das cuenta que estamos en la posición de Jonás. Exacto. Ya el Señor nos ha encomendado ir a hablar de su palabra, no a Nínive, porque ahora estamos en medio de Nínive, viendo la maldad. Wow, el pecado del ser humano. No necesitamos ir a una ciudad, es que a nuestro alrededor hay habitantes de Nínive. Pero tremendo porque fíjate que ahí se rompen paradigmas de que Dios, o sea, cuando ya el pueblo está tan corrompido, fíjate la misericordia de Dios. Dios sabía que merecían ser destruidos, pero les dio una oportunidad. Y los hijos de Dios somos los que tenemos esa encomienda. ¿Quién les va a ir a predicar a toda esa gente? O sea, ¿cuál es la misericordia del cristiano por el que está perdido? Porque como decías, era una ciudad donde habían violado, matado, todo lo horrible que habían hecho. Entonces ahora se entiende por qué Jonás estaba tan renuente a ir, ¿verdad? Pero ¿cómo? Y a la vez pues, nos damos cuenta que contrarios somos a la misericordia y al corazón del Señor. Sí, Señor. O sea, esas tres partes que
que dijiste que la acción de un hombre furioso, eso se asemeja mucho a nuestra naturaleza, ¿verdad? De no querer hacer, pero cuando viene el Señor y nos enseña, ¿verdad? Qué grande es su amor y su misericordia para el peor pecador. Que era lo que hablábamos ayer, que Angelita, que Pablo Escobar y que el peor, porque imagínate todo lo que habían hecho en ese pueblo de Nínive. Era algo horrible, lo leemos. Pero imagínate lo que había pasado, matado a los niños, violado a todas las mujeres, asesinos, de todo, lo peor. Que lo y el vio, Señor lo vio y lo vivió todo él. Él lo vivió, por eso huyó, pero aún en medio de todo eso, Dios los salvó, Dios quería salvarlos. Qué grande la misericordia de Dios. Y a veces también, ay no, pues es que estos son gay, es que estos son drogadictos, ¿no? Dice el Señor, pues para el Señor no hay acepción de personas. Sí. Los humanos somos los que medimos el pecado. Pero mira el ejemplo tan bonito que le dio de la calabacera. Oye, te enojas más porque se sacó una calabacera que porque esa gente se puede perder. Claro. No, tremendo. Le dio más Eso importancia. Es para analizarlo más y más porque eso queda como la comezoncita de seguir. Sí. Pues eso es discernimiento, Cristi. De verdad te felicito porque Gracias. Dios honra al que le honra. Una cosa es leer y otra cosa profundizar un poquito y sacar el mensaje que el Señor quiere que no sea solo leer, ¿verdad? Sino que nos quede un mensaje, y yo creo que esta noche el mensaje está muy claro, que no nos parezcamos a Jonás, y que si le decimos al Señor como Isaías, heme aquí, pues ese es un tremendo compromiso. Porque cuántas veces le decimos, Señor, yo, envíame a mí, yo te quiero servir, úsame, Señor. Y a la hora que el Señor nos quiere mandar, nos subimos al barco y le damos para otro lado. A correr como Jonás. Ay. No, y también, o sea, eso, pero es interesante como tan lindo como el Espíritu de Dios obra, como él me va dando, por ejemplo, los títulos a las cosas que yo necesito entender. Él sabe cómo nos trata cada una de nosotros y cómo Él trabaja conmigo. Y una de las cosas que yo también me he preguntado a mí misma, Señor, hay cosas que yo hago porque parte del don que yo tengo es el servicio, pero hay veces que tal vez mi corazón no está ahí 100%. Pero por lo que entiendo, yo creo que la obediencia, cuando hay una necesidad y uno la hace, aún vaya un poquito contra la voluntad de uno, yo espero y le pido a Papá Dios que Él que vea sea eso, la obediencia, porque muchas veces yo me cuestiono, ¿será todo el mundo que hace todo con tanta pasión, tanto amor hacia las personas de todo el mundo? Y yo me puedo desbordar en el servicio y hacer las cosas y las hago con excelencia y con amor. No es que la haga como por salir del apuro, pero si yo digo, trato de que mi sí sea un sí. Si digo voy a hacerlo, lo voy a hacer, por ahí me voy. No le voy a dar las excusas. Pero yo sé que lo que me falta, y eso le pido al Espíritu de Dios, es involucrar un poquito más mi corazón para no solamente hacer cubrir esa necesidad, pero también poner el amor que vaya con esa necesidad. Así que el Señor está trabajando en mí de varias maneras. Sí, no, definitivamente en cada uno de nosotros, yo creo que cada mensaje que el Señor cada noche nos trae es porque Él sabe que lo necesitamos, ¿verdad? Y queda más que claro, porque lo que estamos diciendo de que a veces no conocemos o no dimensionamos lo que es lo que tú decías, el Dios amoroso que tenemos y el Dios piadoso. O sea, mira cuánta misericordia y cuánta piedad. Sí, él es justo, Él es justicia, pero antes de la justicia, Él trata con el pecador. Entonces nosotros sí estamos muy comprometidas, Cristi, a hacerlo de corazón, pero cuando no tienes ganas y lo haces, yo creo que el Señor lo toma en cuenta, que dice, Señor, ay, esa persona como que, pero le voy a hablar, le voy a decir y haz la cosa, porque mira, eso definitivamente, pues, por ejemplo, para nosotros, que tenemos pues tantos años y tuvimos la iglesia en Zacatecas y compartimos tanto y hemos visto que Erika igual le ha pasado, que tú derramas tu vida por una persona, una familia, y al final se van de la iglesia. Ella acaba de tener una experiencia y nosotros tuvimos muchas, que los visitabas a su casa
les servías en todo lo que podía, los recibías en tu casa y al final se iban. A veces a otra iglesia o así. Y eso acaba de pasar con una señora que es Leti, que, bueno, yo le he visto ahí, vi crecer sus niños, bueno, tiene una niña pequeña, pero al niño, feliz en la iglesia, y Erika y Hugo iban a su casa, y cuando no tenía trabajo, y le llevaban, y juntaban en la iglesia mercadito, de mil maneras. Y siempre estaba ella con su lucha, y Erika ministrando. Y un día, sin nada, le dice, ay, pastora, quiero salir bien de aquí, pero es que estoy yendo a otra iglesia, me invitaron a danzar y estoy danzando allá, bye. Me habló Erika, mamá. Wow. Mira lo que me pasa con Leti. Esto, bueno, bendícela y ya. Digo, mira, tú hiciste tu parte, lo hiciste bien. No te queda remordimiento porque ministraste al niño. Él era madre soltera, pero tenía sus caídas con hombres. Cada vez que se arrepentía, ahí está Erika y Hugo orando por ella y levantándola y todo. Se fue. Bueno, bendícela y ya, sigue. O sea, porque no puedes frustrarte y decir, no, ya no mejor ni les hago bien. No, dice el Señor que hace el bien sin mirar a quién, que tu mano derecha no sabe lo que hace tu izquierda. Nos toca, Cristi, porque una vez que tú ya levantaste tu mano y dices al Señor, te vas a enfrentar con gente grosera, malagradecida, o sea, con todo tipo de gente, pero aún a veces entre los cristianos. Te puedes sentir incómoda con alguien que tenga una mala actitud. Pero de verdad que el Señor nos ha hablado tanto que no pongamos la mirada a ningún lado, sino en Él. Puesto los ojos en Jesús. Y así seguimos. Sí. Bueno, Lupita mira, cositas por la propia iglesia nuestra. Nosotros, toda la gente que ha pasado por la iglesia, yo creo que en la iglesia hemos tenido 1000 personas. Sí, desde que empezamos, 1000, pero bueno. Ajá. No viene, no ¿Y dónde están? están? Y tristemente se